Por favor, me dijo ese chico, llorando, no me mates. Mi cara estaba desencajada en una sonrisa placentera y diabólica. Fue por ese motivo que ese chico nunca llegó a saber que, en mi interior, yo también estaba llorando. Aferraba firmemente el martillo en una mano y la baldosa en el otro, ambos ensangrentados, dejando que la tensión del momento consumiera a mi pobre víctima. No, por favor, lloraba internamente. No quiero hacer esto. Pero oí esa voz, la horrible voz, la voz del otro dentro de mi cabeza. Sí, susurró, saboreando cada palabra. Vamos, mátalo de una vez. Yo miré a ese joven, de rodillas ante mí. El pobre chico estaba con las manos levantadas, temblando y llorando a lágrima viva. Él me miraba a los ojos. ¿Podía ver él acaso que yo no quería hacer eso, pero que el otro dentro de mí me estaba obligando? No me mates, lloriqueó. No quiero hacerlo, pensé. Pero mi boca sonrió aún más. Hazlo, susurró el otro dentro de mí. ¿Cómo fue que llegué a esta horrible situación? Bueno, fue la curiosidad. 3 noches atrás había estado revisando los viejos libros de mi abuelo. Hacía ya meses que él, en sus casi 60 años, se había suicidado después de lidiar con una psicosis terrible. Fue culpa de los libros, se lamentó mi papá, su hijo, llorando aquella tarde. Esas condenadas cosas raras que a tu abuelo tanto le encantaban leer. En su vieja casa, que por herencia pasó a ser nuestra, aprovechando que mis padres estaban trabajando, entré en el garage y comencé a revisar las viejas cajas que papá se disponía a quemar esa misma noche. Las cajas que contenían los libros del abuelo. Libros de ocultismo o de leyes tan perversas como sobrenaturales. ¡Increíble!, dije en voz alta, abriendo una de las cajas y mirando todos los lomos. La verdad, quería leerlos todos, unos 100 a 300 volúmenes repartidos entre 3 cajas de tamaño mediano. Pero sabía que papá o mamá notarían la ausencia de varios libros, por lo que solo sacié mi curiosidad. Abrí el primero de ellos, llamado Invocaciones, y grande fue mi sorpresa al ver que en la primera hoja del libro, esa que siempre está en blanco, alguien había escrito estafa. Reconocí la caligrafía de mi abuelo. Atrapado ahora aún más por la curiosidad, abrí otro llamado Guía para los Espíritus. Al igual que con el libro anterior, la letra de mi abuelo se podía leer en la primera página. Promesas falsas, más no una estafa. La guía es regular para principiantes, mas sus métodos de contactos con el otro mundo no son efectivos. Libro para considerar solo en aspectos teóricos. ¿Abuelo?, pensé. ¿Realmente te tomabas esto de los espíritus muy en serio? Seguí revisando y leyendo las anotaciones que mi abuelo iba dejando, hasta que llegué a un libro en particular, no muy grande, llamado Mortem, traducido al español, el cual se hallaba cuidadosamente forrado en folio y protegido. Al retirarlo de su bolsa protectora y abrirlo, vi la nota de mi abuelo. Éxito. Libro prometedor y cumplidor en sus promesas. Procedo a experimentar. Sabiendo que me quedaban pocos minutos para que mis padres regresaran a casa, ordené todo y me guardé ese libro en mi mochila escolar. Me sentí entusiasmado en ese momento, no como lo estaba ahora, que me reía a carcajadas por fuera y lloraba por dentro. Lloraba igual que ese chico que, con la nariz sangrando, me miraba con súplica. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. No era yo, sino el otro, quien preguntaba por curiosidad. Yo por dentro solo suplicaba. No me obligues a matarlo, le rogué. Por favor, no me obligues a esto. Mi víctima levantó un poco la cabeza. Daniel, me dijo. Me llamo Daniel. ¿Crees que es un buen nombre?, me preguntó el otro. ¿Qué te parece si averiguamos más de él? No, supliqué. Por favor. Entendía sus motivos. El desgraciado quería que yo me vinculara aún más afectivamente con la víctima.
Así, cuando finalmente lo matara, la culpa, el dolor y el remordimiento iban a ser mucho más grandes e insoportables siquiera. Dime, Daniel, pregunté, obligado por el otro. ¿Tienes hijos? La noche que encontré el libro, fui testigo de cómo papá consumió en el fogón todos los ejemplares. Bueno, dijo papá, sacudiéndose las manos, ese fue el último. Él no sabía que yo tenía ese ejemplar escondido en mi mochila, y nunca se enteró. Dime, papá, le dije a mi padre, ¿por qué el abuelo tenía todas esas cosas? Él suspiró y se sentó a mi lado. Tu abuelo, comenzó, bueno, él nunca tuvo una familia como tal. Mis abuelos, o sea, sus papás, murieron en un incendio cuando tenía 11 años. De muy joven conoció a mi mamá, se casaron y me tuvieron a mí y a tu tía Irene. Lamentablemente, una complicación en el parto mató a tu abuela cuando nació tu tía. Por último, Irene murió cuando tenía 5 años, víctima de una enfermedad que yo no recuerdo muy bien cómo se llama. Imagínate que tantas pérdidas lo afectaron bastante, al punto de que me dejó de lado para concentrarse en averiguar qué hay más allá de la muerte. Mi infancia fue muy rara, con gente muy extraña y hasta peligrosa visitando la casa regularmente. Recuerdo que una noche, cuando estaba durmiendo, hará cosa de 20 años más o menos, escuché que vino una señora que dijo traerle los huesos exhumados para hacer los ritos necesarios. Yo no entendí hasta de adulto que esa mujer vino esa noche luego de robar huesos de un cementerio. Nunca me sentí cómodo y a gusto en esta casa. Por eso me fui a los 15 años cuando conseguí trabajo y traté de tener el contacto con tu abuelo lo justo y necesario. Para esas alturas él ya estaba más que obsesionado, por eso sospecho que terminó como terminó. Al no poder encontrar una respuesta, se anticipó quitándose la vida y terminando con todo de una vez y para siempre. Aquello me tomó por sorpresa. No me imaginaba que el abuelo hubiera pasado por esas cosas. Era la primera vez que mi papá se sinceró conmigo de esa manera, ya que rara vez me hablaba acerca de su pasado o de su propia infancia. Además, reconozco que, pese al gran cariño y afecto que le tenía a mi abuelo, pocas veces lo había visto en mi vida. Esto, obviamente, por estrictas órdenes de mi padre. Como decía él, solamente teníamos contacto lo justo y necesario. La mañana siguiente a esa conversación, leí el libro que me había guardado. En realidad, no prestaba demasiada atención a lo que estaba impreso, sino más bien a las claras anotaciones que mi abuelo iba dejando en los bordes de las hojas. Muchas de esas cosas eran consejos o explicaciones. Sin embargo, en un punto me detuve al leer. Funciona a la perfección. Me he comunicado con Marta. Aquello llamó mi atención. Marta era el nombre de mi abuela. Si acaso lo que allí decía era cierto, ¿entonces mi abuelo realmente había hecho contacto con ella? ¿Entonces funciona? Me pregunté para mis adentros. Si hago lo que dice este libro, ¿podría comunicarme con alguien? En esa parte del libro se detallaban elaborados, mas no muy complicados, pasos para hacer una especie de contacto con alguien en específico del otro mundo. ¿Es posible?, me pregunté. Traté de no pensar en eso. Busqué distraerme en mi teléfono, o en videojuegos, o en internet, como haría un niño normal de mi edad, pero me fue imposible. La curiosidad y posible convicción de estar ahí comunicado con alguien del otro lado de la vida parecía ser tan tentadora. Tanta que ahora me encontraba poseído por el otro, conversando con ese pobre hombre que solo quería regresar a casa. Sí, me dijo el tal Daniel. Tengo una hija de 1 año y medio y mi esposa está embarazada. Oh, por fuera sonreí, por dentro lloraba de angustia. ¡Qué interesante! ¿Seguro quieres verlos? Sí, me dijo él. Por favor, solo quiero volver a casa y estar con mi familia. Me lo imagino. Por dentro empecé a gritar de horror.
pero por fuera empecé a reírme a carcajadas cuando le propiné un fuerte golpe con el martillo en la mandíbula a ese pobre sujeto. Este cayó al suelo y yo, con la baldosa rota en la otra mano, comencé a hundírsela sin asco en la cara a golpes. ¡No! ¡Basta!, grité para mis adentros. ¡Vamos, Pablo!, me gritaba el otro con júbilo. ¡No me digas que esto no es divertido! Esa era mi primera noche con el otro, y aquel pobre sujeto llamado Daniel era ya mi tercera víctima. Las otras dos... Tengo que intentarlo, resolví ese sábado por la noche. Papá y mamá irán a visitar a los tíos, a los hermanos de mi mamá, por lo que voy a aprovechar que tendré la casa sola para intentarlo. No sospechaba que pudiera salir algo mal. En el peor de los casos, me dije que todo podría tratarse de una estafa y que las anotaciones que mi abuelo hizo serían únicamente producto de sus delirios por querer creerse a sí mismo que había logrado hacer contacto con el espíritu de su difunta esposa, a la que extrañó por décadas. Estaba seguro de que nada malo pasaría. No voy a dar demasiados detalles de lo que es ese domingo. Solo basta con decir que los pasos del ritual ocuparían la mayor parte de la tarde. ¿Seguro no quieres venir?, me preguntó mi mamá. ¿Hace tiempo que no ves a tus tíos? No, gracias, ma, dije. Quiero aprovechar a hacer la tarea del colegio, pero déjales mis saludos. Estando solo, comencé con los preparativos y empecé a realizar el intento de contacto. Comencé a eso de las 10:30 de la mañana, pero no pasó nada extraño hasta eso de las 6 de la tarde. Luego de seguir varios pasos y de realizar varios intentos de recibir respuesta, me dispuse a detenerme por 1 hora al menos cuando noté algo extraño. Estaba en la cocina, dispuesto a servirme un vaso de leche, cuando vi que el vaso estaba a mi derecha. Si se preguntan por qué me pareció raro, fue porque yo lo había dejado a mi izquierda. Aunque aquello me intrigó, la verdad del asunto se me olvidó a los pocos minutos cuando me senté en el sillón de mi casa y me dispuse a jugar un juego en mi celular. Estaba esperando que la pantalla se cargara cuando la misma empezó a mostrar estática como un televisor sin señal. ¿Qué rayos?, me pregunté. Pablo, susurró una voz desde el aparato. Fue tal mi susto que solté el teléfono, el cual dio a parar al suelo. Recuperándome un poco, pero todavía temblando, lo levanté para ver la pantalla negra. El teléfono había dejado de funcionar. ¡Pablo!, volvió a llamarme la voz. Yo empecé a temblar más fuerte. «¿Soy yo?», dijo la voz. «¿No me reconoces? ¿Querías hablar conmigo?». Tragué saliva. Aunque una parte de mí quería romper a llorar y salir corriendo de esa casa, me contuve. «¿Abuelo?», llamé. «Sí», susurró la voz. «Querías hablar conmigo, ¿verdad?». Yo carraspeé. «¿Cómo?», volví a tragar saliva. «¿Cómo estás?». Fue la pregunta más tonta para esa situación, pero no se me ocurrió otra cosa. «Tengo frío», susurró mi abuelo. Yo empecé a recorrer la casa, buscando el origen de esa voz. «Me alegra tanto hablar contigo». «A mí también», dije, empezando a recuperarme. «Tengo tantas preguntas». «Pues pregunta lo que quieras». En una situación así, cualquiera pensaría en frío que empezaría a hacer preguntas relacionadas al más allá, o a la veracidad ante el hecho de que aquel ser fuera realmente mi abuelo. Pero a mí, debido a la situación del momento, no se me ocurrió otra cosa que preguntar «¿Dónde estás?». «Estoy aquí», susurró la voz. «En el baño». Yo eché a correr hacia ese lugar y cuando entré no vi a nadie. «Abuelo», lo llamé. «Aquí», dijo la voz. Efectivamente, sonaba desde ese lugar. En ese momento, al dar un par de pasos, vi mi reflejo en el espejo. Había algo en esa imagen, mi propia imagen, que me hizo dudar. No sabía exactamente qué, pero notaba que algo no andaba bien con mi reflejo. «¿Abuelo?», llamé, tocando el cristal.
En eso, mi reflejo me sonrió, pero fue la sonrisa más horrible que vi en mi vida. «Tú no eres mi abuelo», pensé decir, pero no me salieron las palabras. La cosa que estaba ahí supo que ya me tenía a su merced, pues de pronto quise gritar al ver que en el espejo mi reflejo cambió vertiginosamente y de un segundo a otro a una criatura cuya demoníaca apariencia apenas sí pude notar, pero cuya naturaleza enfermiza y diabólica me hicieron saber que acababa de arruinarlo todo. Había hecho contacto con algo diabólico, demoníaco, y perdí el conocimiento. «¿Dónde?», pregunté al poco tiempo. Sin embargo, fui consciente de que estaba de pie, ya siendo de noche, con un martillo de la caja de herramientas de mi padre, esperando. «¿Qué está pasando?», me pregunté. Quise moverme, pero mi cuerpo no me obedeció. «Ya despertaste», me dijo esa otra cosa dentro de mi cabeza. Yo ni siquiera jadeaba del miedo, y eso que mi cerebro estaba en estado de shock al punto que jadear y temblar hubieran sido lo más natural del mundo. «¿Quién eres?». «No te molestes», me aconsejó el otro. «No voy a responder nada, así que ni preguntes. Solo quiero darte las gracias por llamarme. Hacía ya mucho tiempo que no jugaba con alguien». No sabía qué se traía esa cosa entre manos, pero pude notar que mi cuerpo se tensaba y se preparaba para algo, todo en contra de mi voluntad. «¿Lo escuchas?», me preguntó. Sí, lo escuché. El auto de papá se estacionaba frente a la casa. El martillo en mi mano derecha se sintió aún más tenso. Mi mano lo sostenía con mayor firmeza ahora. «No», dije, entendiendo qué es lo que pasaría. «Por favor, no». Pero sí, eso fue lo que pasó. Primero fue mamá, quien entró a la casa y, dejando caer su campera, recibió el golpe en la parte trasera del cráneo. Papá entraba en esos momentos y, tras el impacto por lo que estaba viendo, trató de detenerme. Usualmente él no hubiera tenido problema en frenarme y desarmarme, pero el otro fue astuto y esquivó el intento de agarre de papá, dándole un golpe en la mandíbula y dejándolo también en el suelo. El otro no hizo las cosas de forma rápida, sino que lo hizo lento, torturando a mis padres de manera física y a mí de manera emocional, siendo testigo directo de cómo mi propio cuerpo golpeaba una y otra vez a mis padres, a quienes tanto amaba, y dejando a uno para pasar al otro. Durante todo el proceso, que llevó entre media hora a 40 minutos, mis padres sufrieron, lloraron, suplicaron incluso, pero el otro, usándome, solo se reía y afirmaba que ellos eran un fracaso, los peores padres del mundo. Incluso se inventó una historia en donde él mencionaba que yo no era hijo biológico de mi padre, y luego que él había engañado en varias ocasiones a mi madre. Papá fue el primero en perecer. La cantidad de sangre perdida fue tal que ya no resistió. Al ver eso, mamá comenzó a llorar, con la cara manchada de sangre, desfigurada y apenas siendo consciente, por lo que esa cosa se sentó sobre ella y hundió el martillo en su cara una y otra vez, hasta que quedó tan inmóvil como irreconocible. «¿Por qué?», lloraba por dentro. «¿Por qué hiciste?». «Ah, vamos», dijo el otro. «No me digas que no fue divertido». De pronto mis pies se dirigieron a la puerta principal. «¿A dónde vamos?». «Pablo, la noche es joven y aún queda mucho por delante», me respondió el otro. «Así que sigamos afuera con la fiesta». Y eso me llevó a donde estoy ahora, mirando a ese pobre hombre, el mismo que el otro. Siguió varias cuadras hasta notarlo solo y, aprovechando la sangre en mi ropa, le gritó pidiendo ayuda. «¡Me asaltaron!», gritaba con mi voz. «¡Por favor, ayúdame!». Como pasábamos cerca de un edificio en construcción, el otro se agachó y fingió estar herido, tomando una baldosa del suelo. Eso fue lo que utilizó para golpearlo apenas el hombre se inclinó y preguntó si me encontraba bien. «¡Corre!», quise advertirle, pero no pude hablar. Ahora, el pobre sujeto ya estaba sin vida y yo caminaba errante por las calles. Vi un gato parado en la vereda, mirando con curiosidad todo a su alrededor. «¡Gatito!», lo llamó mi voz.
El animal se asustó, pero no alcanzó a correr. El otro, usando mi cuerpo, lo tomó y comenzó a estrangularlo. ¡Basta! A esa altura la rabia se estaba apoderando de mí. Pareció que esa cosa iba a decir algo, pero oímos una voz detrás de nosotros. ¡Niño! Volteamos y pudimos ver a dos policías que seguro patrullaban las calles. ¿Qué haces?, preguntó uno, el mismo que me llamó. Ambos se detuvieron al verme cubierto de sangre y con ese gato agarrado por el cuello. Bueno, niño, me dijo el otro, creo que aquí se termina todo. Era claro lo que pasaría. La cosa esa me obligaría a que me arresten y procesen, arruinándome para siempre. Pero lo escuché reírse. No creas que va a terminar así, me dijo, seguro leyendo mis pensamientos. Fue muy divertido mientras duró, pero digamos que desde el principio supe que tú serías el último. ¿Qué?, pregunté. Ambos oficiales no tuvieron otra opción. Levanté al animal frente a ellos y, esbozando una enfermiza sonrisa, le rompí el cuello ante sus impactadas caras. Luego saqué el martillo y eché a correr hacia ellos, gritando como un desquiciado. Dentro de mí, el otro se echó a reír. Uno de los policías no lo pensó y sacó su arma. ¡No, espera! Pero el policía nunca me oyó. Bala, bala, bala.